muchísimas gracias a todas por esta mañana tan interesante en la que hemos visto muchísimas cosas que han dialogado entre ellas, entre la que hemos visto recursos económicos y capacidad de acción, que es algo de lo que llevamos hablando varios días, en los que hemos visto objetos, memorias, redes, hemos visto como decía alguien el otro día, el poder de lo cotidiano, el poder de lo pequeño, pero también hemos visto cómo lo pequeño termina afectando enormemente lo grande y estaba pensando en esos estrados que hacen romper murallas de la ciudad, ya como la máxima expresión. La difuminación entre los límites... bueno. Entre lo íntimo, lo privado, lo público, de lo que nos están hablando estos objetos y estas actitudes. Y quería empezar abriendo al público, dando al público la palabra, si hay dudas, comentarios, ideas, cuestiones. Espera, que va el micro. Bueno, yo quería otra vez felicitaros a todas porque me parecen muy interesantes las conferencias. Yo no soy experta para nada, vengo como curiosa, estudié algo de historia medieval como estudiante de filología hace casi 40 años, o sea que mis preguntas, como dije el otro día, lo que estoy oyendo cambia totalmente mi visión de la historia medieval porque estaba basada en territorios y guerras. Entonces, todo lo que he aprendido aquí me parece súper valioso y las preguntas que tengo son referentes a la sensación que tengo después de haber oído las conferencias de la gran diferencia entre Portugal y Castilla, ¿no? Porque veo esta relación de matronazgo entre las dos reinas, madre e hija, y me pregunto, es una pregunta, si eso sucedió en Castilla porque no lo he oído. Entonces, no, como que nunca antes había visto esta relación madre-hija, pero que puede ser debido a mi desconocimiento, no lo sé. Por otro lado, también con Aragón, porque estos cuadros que has enseñado, Lledó, ¿es tu nombre? Sí. Pues como que me parece bastante diferentes. El cuadro de la coronación me parece increíble de quién es, porque las miradas como miran como a la cámara diciendo, aquí estamos, no sé. Y incluso no sé, este catálogo de objetos tan pormenorizadamente escrito. No sé, mi pregunta es sobre las diferencias entre Portugal o la manera en que el territorio portugués o la influencia portuguesa desarrolló algunas cosas en la historia, también referente al cuadro que vi ayer de la mujer yacente, Constanza era, leyendo el libro. También eso me llamó la atención, que sucedía en Portugal más. Y Aragón, no sé si queda clara la pregunta. ¿Qué diferencias hay? Si son debidas a lo que se ha expuesto o hay una diferencia profunda que yo desconozco. Gracias. Pues muchas gracias. Yo no trabajo la cuestión de las fronteras, pero yo, claro, trabajo en Portugal, pero sobre todo trabajo esta familia y te podría haber hecho la ponencia sobre Beatriz y su hermana Isabel de Portugal, que es reina de Castilla, y su madre Isabel de Barcelos, o sea, la conexión de Isabel de Barcelos, su presencia en la vida de sus hijas, Beatriz e Isabel, y su presencia en la vida de su nieta Isabel I, la católica. O sea, entre estas mujeres yo elegí hablar de Beatriz y Leonor porque me es más fácil, también me da vergüenza hablar de Isabel de Portugal cuando está Diana Pelás. Y entonces, pero lo podría haber hecho de la misma forma, dominando menos las fuentes, por supuesto, pero sí, o sea, yo me acuerdo que esto es un momento, no sé, importante en nuestras vidas, que cuando nos conocimos también en una conferencia hace, no sé, 2 años, no, hace muchos años en Santiago, hablando también de reinas, infantas, etcétera. Yo conocí a Diana Pelás precisamente en la mesa, hablábamos las dos y digo,
oye, esta es mi hermana, habla de lo mismo, de la hermana, y sí, o sea, podría haber hecho eso. Veo una conexión familiar muy distinta. Y claro, yo no trabajo otras familias en Castilla, pero son reinas de Portugal. La reina anterior es también portuguesa. O sea, creo que esa distinción, sobre todo entre mujeres, visto que estas mujeres circulan, las reinas de Portugal vienen de aquí, no es posible hacer. Yo creo que con Isabel, la católica, y sus hijas, que fueran dos reinas de Portugal, también se pasa eso, y con Catalina que se fue a Inglaterra. O sea, hay también muchos objetos, muchas ideas, muchas maneras de vivir, de conceberse como reina, que pasa de Isabel a sus hijas y se disemina por toda Europa, no solo hacia Portugal, pero también hacia Inglaterra, hacia Borgoña, y es muy importante. O sea, también hay muchos objetos que son enviados, muchos libros, muchas telas, mucha cosa, y no me parece que exista una diferencia entre Portugal y Castilla en ese sentido. Lo que existe realmente, pero eso es un privilegio que tienen los catalanes, es mucho más de documentación en el archivo de la Corona de Aragón, con todo este detalle que Lledó nos ha enseñado, que nos hace falta a nosotras en Castilla y en Portugal, pero posiblemente en su tiempo también existieran esos inventarios, esas cuentas, todo eso que desapareció entre tanto, y es una lástima para nosotras. También tiene que ver con cosas que han salido otros días. Por ejemplo, estaba pensando en la ponencia de Tracy, cómo esto en realidad tiene un impacto europeo y cómo están todas estas redes femeninas de madres, hijas, hermanas que viajan enormes distancias para casarse, que van a otros países y que a través de estos objetos, de este mantenimiento de gusto, de estas cosas casi heredadas, van manteniendo también una identidad y van manteniendo esas conexiones, aunque muchas veces sean casi más mentales que otra cosa. Entonces, es algo que vemos, pero efectivamente lo que hay es una diferencia notable de fuentes y de objetos conservados. Sí, no, yo por incidir un poco, sobre todo en la época de los Reyes Católicos, que es la que más he trabajado, de la época, comparando con Aragón, la documentación que tenemos en Castilla es mucho más pobre, pero sí está muy documentado el paso de regalos de madres a hijas a lo largo de todas sus etapas de la vida, desde el comienzo hasta cuando se van como princesas o, por ejemplo, cuando Isabel vuelve como viuda. Están constantemente la reina enviando regalos para sus hijas, e incluso las hijas compran en almoneda cosas que le han pertenecido a la madre como recuerdos. Ha salido como muy continuado. En esto, como no solo son cosas que se donan, sino tú vas a la almoneda de a tu la madre a comprar las cosas de tu madre. desde libros a joyas. Y hemos Pero visto también documentado en la época en esta época el tema, quizá yo no lo he visto antes y debe ser desconocimiento propio, pero el tema de lo que podríamos llamar joyas de pasar. Esto comienza, o yo lo encuentro por primera vez documentado en esta época, pues por ejemplo Isabel la Católica recibe unas joyas que da a Margarita de Austria porque es la que va a ser la futura reina. Entonces, bueno, esto está en las cuentas, se encuentra muy sutilmente, pero también se puede ver en Castilla. Tenía la palabra Ana Echevarría y luego Sergio. Ah, y Pilar. Y allí. Y a Olga. Dios, bueno, iba Ana, pero da igual. Perdón. Pues sí, Sergio, luego Ana, luego Pilar, luego Olga. Perdonadme. Muchísimas gracias por todas las presentaciones. Yo quería hacerle una pregunta a la profesora Barreto y Rodríguez. Me ha parecido muy interesante los casos de Santa Clara en Coimbra y el espacio para ciego, ¿no?, para el retiro en el monasterio, y también el caso de la duquesa de Bella. Quería preguntaros si conocemos algo sobre la disposición de esa residencia,
si conocemos algo sobre cómo era la conexión con el... a mí me interesa sobre todo porque lo que luego pasará en el 16 también, después de Madre de Deus, aquí con las descalzas, etc. Si sabemos algo sobre la conexión arquitectónica de esos ambientes. Tenía más preguntas, pero bueno, yo creo que hay muchas palabras, así que muchísimas gracias. Y luego contestamos seguido para no... O si queréis contestar esa que es bastante específica y luego ya... Ya sí se sabe. En Bella tampoco hay palacio, pero sí hay fotos. O sea, el palacio es destruido en el siglo XIX. Entonces hay fotos, sabemos que hay un pasadizo entre palacio y monasterio y sabemos también las obras que se tienen que hacer, porque una vez que muere la duquesa, sus hijos son la reina viuda y el rey de Portugal. No hay más duques de Bella. Entonces ahí se cierra ese ciclo, no hay gente viviendo en ese palacio y hay que hacer muros y todo. O sea, esa transformación está también en el inventario post-mortem. Sabemos qué pasa, qué casas hay que sacar, qué hay en el interior del palacio, no. También sabemos que en el siglo XIX hicieron una cosa que yo no sé cómo se llama en historia del arte, yo les llamo un best-of, que fue sacar ventanas, cosas bonitas del palacio y ponerlas en el monasterio, en sitios donde no estaban antes. Pero sí, hay fotos, o sea, podemos ver cómo era y es también un monasterio y un palacio, porque el palacio estaba en el centro de la ciudad y entonces el monasterio, siendo de clausura, muy extrañamente está en el centro de la ciudad donde se hacía la feria. Entonces, pero sí, hay fotos y cosas, por dentro no sabemos nada, por eso pero hay, este museo es ahora museo y es museo desde el inicio del siglo XX, es uno de estos museos antiguos que tiene de todo. La gran pieza del museo es un busto de César, pero el museo está en obras, todo el edificio, y a ver qué traen, porque quieren traer también las cosas de arqueología del palacio que no están ahí, porque el museo dentro tiene un poco del monasterio y todo lo que hay romano en Bella, pero sí hay cosas del palacio, porque hubo excavaciones arqueológicas, entonces a ver si ese expolio ahora sale y sabemos un poco más. Bueno, siguiendo lo que ella ha dicho, es verdad que en esa carta que el infante Enrique escribió a su padre describiendo la boda de Leonor de Aragón con Duarte, dice que ella salió del Pazo de la Reina, se fue al lungo del claustro y entró por esa puerta en la iglesia, pero no sabemos qué tipo de puerta existía entre el palacio y el claustro, pero la reina podía entrar por ahí. Pero no queda ninguna, en las excavaciones que se hicieron no queda ningún vestigio
de eso. Ana, os voy a pedir brevedad en las preguntas y en las respuestas. Vamos allá. Pues muchas gracias a todas porque todos han sido maravillosos. Es para Ana María y para María. Ana María, ¿podrías hablar un poco más? Porque me parece especialmente relevante precisamente para el mecenazgo de reyes y reinas. ¿Qué es esto que has hablado de la desamortización de Denis, que prohíbe la compra de bienes para fundar monasterios o que regula de nuevo todas esas donaciones a los monasterios? Esto debió ser bastante gordo, ¿no? Quiero decir, porque ataca a toda la política de fundaciones. Y para María, para ir muy rápido, bueno, yo tengo la ventaja de que te he oído hablar de nuestra querida Beatriz de Bella más veces. ¿Se sabe de los fondos, de los múltiples fondos que ella tiene, si elige determinadas rentas para financiar este monasterio, por qué las elige? Bueno, las leyes de desamortización de Denis han prohibido las compras de bienes por las casas religiosas y las herencias de los profesos, pero se seguía pudiendo hacer donaciones y legados testamentarios. Y fue solo en el tiempo del rey Juan I, o sea, la transición del siglo XIV al XV, que incluso esas donaciones y legados han dejado de ser permitidas. Lo que hacía de los reyes los que decidían si permitían una exención o no. Claro que cuando hacían ellos mismos fundaciones, pues se exentaban a ellos mismos de esas leyes. O muchas veces cuando eran las reinas que lo hacían o algún miembro de la nobleza, también tenían que pedir al rey ese tipo de exenciones y ellos seguían dándolas, pero era su arbitrariedad, o sea, podían hacerlo o no, un poco como los papas y las dispensas de matrimonio, ¿no? Era una manera de controlar en el fondo la cantidad de bienes que se podía dejar a la Iglesia, porque claro, los bienes de la Iglesia no pagaban tasas al rey, a los consejos, y había mucha resistencia a que se siguiera alimentando esos patrimonios eclesiásticos y quedando los consejos, el rey e incluso las familias nobles más pobres, entre comillas, ¿no? Pues regresaba a sus familias. O sea, ellos podían, cuando recibían las herencias de sus familias, tenían que vender los bienes raíces dentro de un año, si no los perdían. Pero podían venderlos y aplicar el dinero, no comprando propiedades, sino comprando pues obras de arte, joyas, lo que fuese que pudiera interesar a esas instituciones. Bueno, contrariamente le doy, yo odio fuentes económicas y me queda trabajarlas con más atención, pero, o sea, sabemos todo lo que deja Bella porque hay una fundación de la capilla, eso es la capilla ducal, entonces hay una fundación. Y lo que deja el patrimonio de los duques de Bella es constituido por 3 núcleos muy grandes. Uno, son herederos de Enrique el Navegante, el navegador, o sea que todo el Atlántico. 2 son también herederos del infante Fernando, el que muere en Marruecos, el infante santo. Y el patrimonio inicial es de los padres, en este caso de la madre de Beatriz, que es Isabel de Barcelos. Esa donación es lo que les permite tener un patrimonio inicial. Y ese patrimonio sería de Isabel de Barcelos, después de Isabel de Portugal, pero cuando Isabel de Portugal se casa en Castilla, queda para los duques de Bella. Y cuando su hijo es rey o su hijo es mayor de edad, todo pasa a ser del hijo, por supuesto, menos el patrimonio de Isabel de Barcelos. O sea, eso lo maneja ella. No estoy segura de si todo, pero todo lo que deja no solo al monasterio, sino a su bisnieta,
a su vedor, donaciones que hace de cosas importantes, de palacios, de tierras que son de ella, de rentas, todo es de patrimonio de Isabel de Barcelos, que es lo que maneja al final de su vida. Entonces hay también una genealogía femenina y ella deja todo a estos monasterios, a este monasterio, a otro, pero y sobre todo también a su bisnieta antes de su muerte. O sea, en los últimos años, por ejemplo, a Seitán, a este palacio de Villafresca de Seitán, pasa a ser de su bisnieta porque su nieto es hijo ilegítimo de su hijo que fue traidor de la patria. O sea, alguien le tiene que dejar algo y ella la sustenta, esta niña que se llama también Beatriz, como ella. Pero todo del patrimonio de su madre directamente. Lo que no sé es si hay partes que van al rey o no, porque no lo hice porque soy vaga. No, porque Diana y yo tenemos un plan de hacerlo juntas hace mucho y venga, no nos da el tiempo, pero sí. Tenía la palabra Olga, aquí. Olga, aquí, delante, perdón, levanta la mano. Y luego Pilar. Bueno, ¿sí, ¿se oye? Sí. Buenos días, muchas gracias, súper interesante y muy breve un comentario y un par de preguntas rápidas. Incidiendo en el objeto de crear memoria con la traslación y el paso de objetos, a ese paso de objetos tendríamos que añadir otro punto que es importante, que es la copia de objetos referenciales. Entonces, la copia también de esos objetos construye memoria y creo que ese es un elemento importante a tener en cuenta. Y incidiendo en, efectivamente, la falta de fuentes documentales, especialmente en el ámbito de la Corona de Castilla, pero desde luego por las intervenciones también de Begoña y de María y de las otras personas que han intervenido, han añadido un elemento sobre el que habéis dado nuevas miradas y creo que es muy interesante, y es la fuente visual como herramienta y como elemento para perpetuar elementos que son efímeros y que a lo mejor no se hubieran evocado de otro modo. Begoña lo planteabas cuando efectivamente en él una imagen del matrimonio del príncipe Juan se traslada a través del disfraz de las bodas de Caná, en el políptico de Isabel. Y María, y también ahí que quería preguntarte, cuando lo habéis puesto las dos, el cuadro maravilloso que habéis desgranado, donde no solo hay un retrato arquitectónico, sino yo, la verdad, no me había fijado nunca y lo desconocía, sino la incorporación del tondo de la robia, que lo que nos está diciendo es no solo un gusto estético, es una pieza de colección. Con lo cual, eso me ha hecho pensar en el estudio que hace tiempo hicimos del retablo Luna de la Catedral de Toledo, donde una de las piezas lo que evoca es una pieza de colección, o los estudios que se han hecho del libro de Juana la Loca, de Juana I, perdón, un lapsus, de Juana I, donde también se evoca un cuadro de su colección, es decir, las imágenes no solo evocan momentos efímeros, sino que evocan colecciones que se han desmigajado o que se han desvirtuado y quizás eso es un elemento también interesante para seguir trabajando en esa dirección. Y vinculado a ese comentario, dos preguntas. Begoña, si has trabajado sobre este arte total de la escenografía de las bodas en los espacios arquitectónicos donde se desarrollan, si han visto, no sé, cambios, qué reflexión o qué trabajo, y tú que eres súper especialista en arquitectura. Y con respecto a María, has mencionado que uno de los elementos de la riqueza de Beatriz era el azúcar, y el comercio del azúcar es uno de los barcos que trasladaban el azúcar, uno de los elementos transmisores de la estética flamenca. Entonces, si eso tiene algún nexo, porque además de estas continuidades, estas figuras capitales marcan puntos de inflexión en la estética, y si has trabajado algo en esa dirección. Respuestas breves, por favor. Muy brevemente, en relación al tema de los espacios y estas escenografías.
Creo que es importante en el tema de las bodas subrayar su carácter público en muchos de los casos. Sobre todo estas grandes escenografías, un alto porcentaje de ellas van a tener lugar en las calles de la ciudad. Entonces nos encontramos con plazas que se visten y además se colocan y se dice alfanaques, palcos, todo lo que, cadalsos, espacios de madera para que se coloque la gente, pero que también el resto de la gente de la ciudad participe en ellos. Por lo tanto, tampoco tenemos mucha información de los espacios interiores. Cuando aparecen los espacios interiores, pues en la crónica nos dice, por ejemplo, el que acabamos de ver de Milán, pues que era el Salón Verde, que estaba decorado con los escudos, pero no podemos ir más allá, porque no sabemos, no hay cuentas en paralelo que nos hablen de intervenciones, aunque suponemos que evidentemente las hubo. Así que lo que me gusta resaltar de toda esta investigación es el carácter festivo, lúdico y sobre todo público, que estaba a la vista de cualquiera que se pudiese o le dejasen acercarse. Había la ceremonia religiosa era en privado, eso sí, pero toda la parte vinculada a la fiesta, etcétera, tenía un componente público fundamental. Entonces ahí también se nos va, se nos escapa. Bueno, sobre la estética flamenca, ni idea. Sí tiene muchos tejidos, eso sí, que son todos europeos, aún tiene algunas sedas de India, pero, o sea, que muy medieval también aún en su estética. Lo que sí sé es que ella y los mercaderes flamencos se odian, y lo que hace es sustituir a todos los flamencos que haya en las islas. Ella intenta, si hay uno delante de una capitanía, ella lo cambia. O sea que, porque son representantes también de una lógica de poder anterior. Entonces lo que hace, en vez de desplazarse, es enviar hombres de su confianza. Entonces no sé si, yo creo que las cosas que tiene flamenca son porque, claro, es lo que hay en la corte y llegan muy fácilmente, pero no creo que tenga una ligación extraordinaria por eso. Le gustan más los italianos, claramente. Pues con vuestro permiso, sé que hay más gente queriendo intervenir, pero yo creo que lo podemos dejar aquí y vamos al café y os animo a seguir con las conversaciones en el café.